Gerente de comunicación en el Comité Paralímpico de Chile, además parte también de Ola Deportes Carosi en estos 30 años, para el 31 de julio de este 2026, Cristian León Acevedo, en su calidad de gerente de comunicaciones. ¿Cómo está, Cristian? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Bueno, Antonio, un abrazo grande para usted, para todo el equipo, también para Juan Carlos. Desearle un hermoso día de su cumpleaños. Aquí estamos muy bien iniciando esta nueva semana, así que muy contento de estar en contacto con usted. Debo reconocer que no partió bien el Pato Díaz hoy, con usted al menos de pasadita nomás le envió un mensaje, pero ya vendrá el tiempo de réplica. Entremos en materia deportiva para de inmediato cerrar lo que fueron los Juegos Paralímpicos de Invierno en Italia. Sí, a nivel de mega evento, Juan Antonio, el Team para Chile tiene dos grandes desafíos: los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina, que cerraron la cortina justamente el día de ayer, y tenemos los Juegos para Sudamericanos, segunda versión, que van a ser en julio en Valledupar, Colombia. La primera etapa fue sacada con éxito, tuvimos un deportista que logró las marcas para clasificar, es Nicolás Bisquert. Nicolás llegó con un antecedente bien interesante, con 2 novenos lugares. Había rozado el podio, el diploma paralímpico. Recordemos que del 1 al 8 hay diploma paralímpico para los deportistas, y él había rematado en el 9º lugar en 2 ocasiones. Era uno de los objetivos, era poder mejorar esas posiciones que había logrado en los Juegos del 2018 y del 2022. Lo hizo de entrada en la primera competencia, no le fue bien, creo que eso también, él compitió en 5 pruebas, en la primera no logró terminar, en el primer tercio salió de la pista. Yo creo que conversó harto con el equipo técnico, le dijeron: Nico, hay que buscar terminar las carreras y vamos viendo cómo se van dando. Y ahí empezó un nuevo andar de Nico en las competencias de Milano Cortina. Obtuvo un 8º puesto en el supergigante y luego sorprendió con un 6º lugar en el slalom gigante. Ese 6º lugar es la mejor ubicación que tiene Chile en la historia de los Juegos Paralímpicos. Tiene 7 participaciones en Juegos Paralímpicos de Invierno consecutivas, y Nico queda ahí registrado con las mejores actuaciones. Tiene 5 top 10 en sus participaciones, ya suma 3, así que las cuentas son muy positivas para él y para el esquí alpino chileno, y por supuesto para el Team para Chile. Don Pato Díaz esperó este momento. No, para consultarle a Cristian, con el cariño de siempre. Fíjate, Cristian. ¿Por qué dice tan desabrido, Pato? ¿Cómo? Como el cariño siempre, como no. No, porque él sabe que le tengo cariño, sino tengo que recalcarlo. Él lo da por hecho y tiene toda la razón que es. ¿Está molesto así. con Cristian? ¿Pero por qué va a estar molesto? No, para nada, todo lo contrario. Tengo un gran afecto, Cristian lo sabe, mi afecto para él. Oye, Cristian, Nicolás Bisquert fue el único representante nuestro en esta oportunidad. En la hondananza se observa a alguien, hombre o mujer, no sé, que por la proyección que tiene, uno dice, en los próximos Juegos Paralímpicos, la delegación nuestra podría ser un poco más nutrida, es decir, Bisquert y alguien más. Mira, qué buena pregunta, Patricio Ernesto. La verdad que tiene un comportamiento muy distinto a cómo es la delegación del Team para Chile en los Juegos Paralímpicos de verano. Nosotros hemos tenido una línea ascendente desde Barcelona 92, que fue la primera participación del Team para Chile en Juegos Paralímpicos de verano, y partimos con 2 atletas, al punto que llegamos, siempre fuimos creciendo progresivamente, al punto que llegamos a París 2024 con una delegación de 28 deportistas. No es el mismo caso del deporte de invierno. Hemos tenido delegaciones de 4 deportistas, que fue en la de 2018, la de los Juegos de Pyeongchang. Luego hemos tenido 2 participaciones, y me atrevo a decir que esta debe ser una de las delegaciones más pequeñas, con Nico Bisquert como el único representante. Eso es porque hay varias razones, pero la que es más evidente es lo costoso que es practicar el esquí alpino ya convencional, y a eso hay que agregarle los costos del tema con la discapacidad.
Y además no se ve todavía una proyección, si hay más deportistas que estén intentando. Quizás esta participación de Nico pueda despertar el interés de algún deportista que esté practicando otra disciplina paralímpica y que se quiera trasladar al paraesquí alpino, pero la verdad es que ha sido un comportamiento totalmente distinto al que ocurre con el deporte de los paralímpicos de verano. Pregunta al cumpleañeros Juan Carlos Páez. Yo me quiero salir un poquito de los Juegos Paralímpicos de invierno, pensando un poco en lo que se viene en los Juegos Parasuramericanos de Valledupar, porque entiendo, Cristian, que hoy, o ayer mejor dicho, cerró o se definió también ya la delegación del paraatletismo que va a estar compitiendo ahí en Colombia. Sí, ya justamente, mira, estoy en la sala de reuniones del Centro de Entrenamiento Paralímpico. Nosotros todos los lunes tenemos una reunión de coordinación de todas las jefaturas, vemos cómo se proyecta la semana, cómo va avanzando el mes, y cada lunes estamos hablando de Valledupar, y luego va a ser Lima, así. Hoy día justamente nos informó el director deportivo Lucas Valenzuela que tenemos una delegación ya armada, se cerró la lista preliminar de clasificación para Valledupar y vamos a llegar con 152 deportistas a esos Juegos. Estamos informando permanentemente en nuestras redes sociales cuáles son los deportistas que han clasificado en cada una de las especialidades. Nos vamos a presentar en 12 de los 13 deportes que forman parte de los Juegos, lo que ya es bastante positivo. Vamos aumentando nuestra representación en cada una de las especialidades. Nos sigue penando el voleibol sentado, que es un deporte que está ya instalado en la programación de los Juegos, los mega eventos paralímpicos, y nosotros todavía no hemos podido desarrollarlo de manera sistemática. En el resto de los deportes vamos a participar. El antecedente deportivo de los Juegos Parasudamericanos son los de Santiago 2014, ustedes se acuerdan, todos estaban ahí presentes cuando se hicieron acá en Chile esos primeros Juegos Parasudamericanos. Ahí ganamos 10 medallas de oro y la delegación fue cercana a los 100 deportistas, por lo tanto ya estamos avanzando y en lo deportivo yo creo que sin duda vamos a superar esas 10 medallas de oro, así que van a ser unos juegos bastante interesantes. El sistema de medición es distinto porque han pasado muchos años de esos primeros Juegos Parasudamericanos, hay que ajustarlo más a un nivel de juegos para Panamericano, lo que hicimos en Santiago 2023, lo que veníamos haciendo en Lima. Hay hartos aspectos que considerar. Se agradece que se desarrollen estos Juegos Parasudamericanos que habían quedado al debe desde Santiago 2014, que tengamos un mega evento en cada año, que se complete el ciclo paralímpico con un mega evento por cada año, es muy positivo para el desarrollo y crecimiento del deporte paralímpico, no solo en Chile, sino que en toda la región. Juan Carlos, para que no se pierda, Cristian, para que no se pierda el hilo conductor sobre lo mismo, antes que pregunte José Miguel González, en un momento efectivamente esta separación que se produce con los Juegos Parasuramericanos, con los Juegos Suramericanos que venían abrochados habitualmente, por lo tanto existía una suerte de posibilidad de ventana de vitrina para el deporte parasuramericano, decididamente se separó. Efectivamente hoy día obedece a una lógica en forma independiente, absolutamente autónoma. Sí, lo que pasa es que, bueno, esto es bueno recordarlo, cuando Chile organiza los Juegos ODESUR, los Juegos Sudamericanos del 2014, Chile levanta la mano y levanta la moción de decir, oye, ¿qué tal si nosotros hacemos también los Parasudamericanos? A todos les pareció una muy buena idea y no se estableció como un acuerdo de aquí a futuro, sino que se dejó ahí en la mesa esta idea de Chile. Chile es el único país de América que ha organizado los 3 mega eventos que existen en Paralímpico a nivel continental. Chile hizo los Parasudamericanos, los primeros Parasudamericanos, hizo los Parapan adultos el 2023 y el año pasado hizo los Panamericanos juveniles. No existe ningún otro país que haya hecho este recorrido completo y eso da cuenta de la relevancia que le dan las autoridades, Chile como tal, al deporte paralímpico. Pero ese llamado o esa idea, esa iniciativa chilena no ha sido replicada por el resto de los países.
hay tareas pendientes de la dirigencia de poder convencer, de poder impulsar el deporte paralímpico, porque aquí se necesitan recursos, hay voluntad. El año pasado el aporte del Instituto Nacional del Deporte fue significativo para sacar adelante los Juegos Panamericanos Juveniles. Entonces, se quedó ahí en la mesa, pero no se abrochó esto, así como está establecido los Parapan adultos, que quien organiza, el país que organiza los Juegos Panamericanos, también trae incorporado poder desarrollar los Juegos Panamericanos. Ese acuerdo falta todavía a nivel sudamericano. Es un acuerdo tácito nomás, al final, José Miguel González. Habla de la voluntad de Chile. Claro. Bueno, y lo importante es que después de 2014 se vuelvan a hacer. Al fin y al cabo se demoró, por supuesto, pero que se vuelvan a hacer ya es de por sí una buena noticia. Así que, Cristian, en cuanto a lo deportivo, mencionabas de estas 10 medallas que hubo en Santiago. Obviamente, quizás no para ponerle un número en cuanto a las medallas conseguidas, pero ¿qué sería lo aceptable o cuál sería el objetivo en cuanto a lo deportivo de la delegación chilena que vaya a Valledupar? Yo creo que hay que buscar un número. Todavía no he escuchado desde el área técnica una proyección, todavía no hemos hablado. Recién está, hoy día, como les decía, se cerró el proceso clasificatorio, ya tenemos claro cuáles son los deportistas, ahora hay que analizar en qué deportes vamos con opciones concretas de obtener medalla, cuáles son los deportistas y qué marca. En el caso de los deportes con marca, nosotros instalamos atletas con proyección de medalla. Pero efectivamente, aquí tiene que haber una mixtura, esto es la opinión mía, tiene que haber una mixtura entre lo que hicimos en Santiago 2014, con lo lejano que están esos Juegos, y cómo estamos participando en el contexto panamericano, y ahí hay que sacarle a Estados Unidos y Canadá y ver un modelo de proyección, pero que claramente hable de más de 10 medallas de oro, porque es el piso de lo que fue la actuación. Aunque hay que considerar también, y eso los expertos en deporte y proyecciones saben, que cuando un país es local aumentan sus números. Nosotros, por ejemplo, en Lima es muy difícil que logremos, Lima 2027 es muy difícil que alcancemos 16 medallas de oro, que son las que ganamos en los Juegos Parapan de Santiago 2023, y las 51 en total. Va a haber que hacer un ajuste. Se habla de que cada país que organiza juegos como local, al ciclo siguiente experimenta una baja, y esa baja es normal. Lo que hay que buscar es que esa baja esté dentro de un rango y no se exceda, no se, y además puede que también aumente ese número en ese rango, y también es muy positivo. Ahí hay que hacer esos ajustes. Cristian, me regala 30 segundos. Siempre este consejo viene bien a cualquier hora del día, más aún con el cumpleaños Juan Carlos. Vivo, lo disfruta, lo comparte y lo celebramos siempre. Vamos. ¿Te imaginas todo lo que puedes hacer con Avenas Vivo? Galletas de cacao, puddings, helados y barras, o jarras, leches, granola, desayunos, bars, batidos, listos al refrigerador. Y despierta con lo mejor, 1000 bolitas, como las del coffee shop. Postre, recetas fáciles. Estas son Avenas Vivo, con miles de formas para vivir mejor. Avenas Vivo, vivo mejor. Don Pato Díaz, vivo mejor con Vivo. Sin ninguna duda. Cristian, por ahí dijiste, pensando en Valledupar, que iban prácticamente en todos los deportes, una delegación bastante grande, diste el número, pero hiciste la exclusión, no sé si te escuché bien, del voleibol sentado era, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Ya, ¿por qué no se ha producido un desarrollo del voleibol sentado más o menos similar al resto de las disciplinas? ¿Dónde están topando? En la escasez de deportistas como un factor relevante, importante, el voleibol sentado se desarrolla para personas con discapacidad en el tren inferior, y nos ha faltado ahí poder llegar a gente. Le echamos el ojo de repente a algunos deportistas, los tratamos de incentivar. Hemos hecho algunos acercamientos, pero no se nos ha dado. La verdad que echar a andar la máquina del deporte paralímpico cuesta bastante, porque el Comité Paralímpico, a diferencia, por ejemplo, del Comité Olímpico, nosotros también tenemos que desarrollar las competencias. Ayer mismo, el pasado fin de semana, aquí en el Centro de Entrenamiento Paralímpico, se desarrolló el Campeonato Nacional de Para-Powerlifting. Lo organiza el Comité Paralímpico. Mis compañeros de trabajo estuvieron aquí trabajando el fin de semana
para desarrollar el torneo. No existe una federación de para powerlifting que se haga cargo de ese campeonato, sino que es el mismo comité. Entonces nosotros tenemos que ir avanzando conforme la capacidad que podamos tener. Y en ese caso nos queda pendiente todavía el caso del deporte del voleibol sentado, porque hemos ido a buscar, por ejemplo, al fútbol amputado. Yo les voy a dar un ejemplo. El fútbol amputado es un deporte que nosotros lo observamos y nosotros decimos, aquí hay muchos atletas que podrían venir a jugar voleibol sentado. Pero los atletas, los deportistas dicen, no, yo no me quiero mover de acá, yo estoy feliz jugando fútbol amputado. ¿Por qué nosotros les decimos que practiquen voleibol sentado? Porque el voleibol sentado forma parte del programa de los Juegos Panamericanos, es un deporte estratégico, si se quiere mencionar. Mientras que el fútbol amputado no forma parte ni de los Juegos Panamericanos, ni mucho menos de los Juegos Paralímpicos. Y ahí viene este juego de poderlos seducir para que vengan a un deporte que para nosotros es estratégico, pero está el legítimo derecho de cada persona de decidir qué deporte quiere practicar. Eso nos ha faltado también poder convencer al IND de conseguir de que nos entreguen los recursos para poder contratar a un entrenador y así empezar a hacer llamados para ir empezando a armar un sistema de entrenamiento permanente que nos permita luego tener una selección y así empezar a ir a competencias. Es un proceso bastante largo, pero creo que en el corto tiempo lo vamos a desarrollar sin ningún inconveniente. Cristian, cuando hablas del fútbol amputado, el voleibol sentado, uno quiere entender que efectivamente en el fútbol amputado tienes muchos más cultores, tienes más posibilidades que efectivamente, porque si no vas a provocar, diríamos, una sangría en un deporte para vestir otro. Acá, diríamos, imagino que la generación de atletas, en este caso del fútbol amputado, es mayor, una masa crítica mucho más potente. Claro, el fútbol, ustedes lo saben muy bien, pasión de multitudes, atrae, hay mucha gente que practicó fútbol y producto a lo mejor de un accidente, perdió algún miembro y decidió seguir practicando el deporte que practicaba antes de sufrir este trauma. Llama mucho la atención que deportes como el fútbol amputado congregue, aquí mismo, aquí al lado, ustedes saben, en el Centro de Entrenamiento Paralímpico existe una cancha de pasto sintético en el que vamos a jugar un amistoso, el equipo de los deportes con el Copachi, está anotado. En esta cancha de fútbol PC, fútbol para personas con parálisis cerebral, se hacen entrenamientos programados de fútbol amputado y es increíble la cantidad de gente que viene, es muy grande. Y nosotros nos acercamos, conversamos, les explicamos, pero no podemos a nadie obligar. Es un tema de gustos. A veces nos resulta, a veces traemos. De hecho, esto es parte de la dinámica paralímpica. Los entrenadores conversan y por ahí dicen, ¿tú me autorizarías que yo vaya a hablar porque este deportista yo lo veo que tiene proyección en mi deporte? Y el entrenador dice, bueno, ve tú, pero él, antes de que él vaya, le oye, cuidado, que no te estés cambiando, porque existe esta dinámica que es muy natural, que se da también en otras partes, pero es una particularidad. De hecho, hay deportistas nuestros que han hecho cambios y le han resultado súper exitosos. No olviden el caso de Pancha Mardones, que practicó tenis, que tuvo una carrera súper exitosa, y luego a alguien le dijo, Pancha, ¿y por qué tú no pruebas con el lanzamiento en el paraatletismo? Pancha accedió y terminó siendo medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Mona Ortiz, María Antonieta Ortiz, también jugó tenis, se cambió al para powerlifting. Es una dinámica que se da, que en algún momento nosotros vamos a formar un equipo, vamos a tener 6 jugadores y vamos a poder desarrollar el voleibol sentado y vamos a avanzar y quizá va a seguir el mismo derrotero que otros deportes que nosotros partimos con poquito y hoy día ya estamos siendo protagonistas a nivel continental. Juan Carlos. Decíase ahí a la pasada, Cristian, que fue el campeonato nacional de para powerlifting con récord de inscritos, se batió un par de récords nacionales, entiendo. Cuéntanos un poco más. Sí, nosotros, venimos desarrollando los campeonatos nacionales. Hay 3 deportes que por mandato internacional nos corresponde desarrollar a nosotros. El paraatletismo es gobernado por los comités paralímpicos nacionales, porque existe una federación internacional que así lo establece.
También nos toca hacer la paranatación y el para powerlifting. Lo del para powerlifting me llama mucho la atención. De hecho, hicimos una ceremonia inaugural el sábado y hacíamos referencia a eso. Si ustedes se acuerdan, y qué bueno conversar con Ola Deportes, porque Ola Deportes tiene trayectoria, uno puede hacer los viajes al pasado. Siempre es bueno mirar para atrás a la hora de reconocer lo que estamos haciendo en el presente. El para powerlifting era un deporte muy local, muy de Santiago. Aquí aparecieron los Garridos, ¿se acuerdan? Los Carinaos, que fueron los que empezaron a mostrar este deporte, empezaron a ir a algunas copas del mundo, les empezó a ir bien, pero apareció un profesor en Concepción que habló con las autoridades de allá y le permitieron armar un club de para powerlifting debajo de las gradas del estadio Ester Roa. Hablo del profesor Juan Carlos Parra. El profesor Juan Carlos Parra hoy día tiene más de 30 deportistas en el Biobío, todos practicando el para powerlifting, y es toda una potencia a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día están en los nacionales de para powerlifting. La verdad que nos llena de emoción observar que llegan atletas de Iquique, de Antofagasta, llega gente de Concepción, del Maule, viene un chico de Gualañé, que viene un medio de comunicación a transmitir la actuación de él. La verdad que nos tiene muy contentos. Y hay otra cosa, otro fenómeno que nos dábamos cuenta el fin de semana. Nosotros, antes del nacimiento del Centro de Entrenamiento Paralímpico, hacíamos los campeonatos, a veces en el centro, en el CEO, a veces en el CAR, y íbamos rotando porque éramos nómades del deporte paralímpico. Ahora que tenemos nuestra casa, el Centro de Entrenamiento Paralímpico del Parque Deportivo Estadio Nacional, llega más gente, llegan más competidores, llega más gente a verlo. Se arrastra mucha más gente, hay familiares, pololas, pololos, tíos, abuelos. Tenemos un marco de gente, nosotros tenemos unas tribunas para 350 personas y cerca del 50% existió el sábado observando la primera ronda de competencia. Así crece el deporte paralímpico, en una línea súper importante en participación y también en presencia. El hecho de que lo hagamos siempre de donde mismo y preocupándonos de estándares como del audio, la iluminación, la música, la locución, hacen que el concepto de deporte espectáculo en el Paralímpico también vaya creciendo. Se prepara para preguntar la última. José Miguel González me regala, director Dolorud, porque ayer estuve trabajando en casa con mis hijos. Estuvieron podando los árboles y aproveché de acompañarlos ahí. Y la verdad que tuve varios malestares y justo tenía en casa acá. Dolorud, corre video directo, vamos. Para dolores musculares, articulares y reumáticos, Dolorud alivia el dolor causado por esguinces, desgarros, contusiones y distensiones. Dolorud crema y Dolorud gel, alivio al dolor muscular y articular. JM. Sí, Cristian, quiero cambiar de deporte también ahora. En enero se supo una noticia muy buena para el deporte colectivo paralímpico chileno, que el fútbol PC, el fútbol para personas con parálisis cerebral, había clasificado al Mundial y era después de mucho tiempo, o si es que, ahí corrígeme Cristian, si es que no es la primera vez que un deporte colectivo clasifica a una Copa del Mundo de parte del Comité Paralímpico de Chile. Y ayer la IFSA, que es la Federación Internacional de Deportes para Personas Ciegas, publicó su nómina de los países, los grupos ya finalmente que van a estar compitiendo en el Mundial de China de Goalball, donde va a estar la selección chilena femenina. Así que cuéntenos un poco de esta clasificación y lo que se viene, los pasos para ojalá llegar a esta Copa del Mundo, que además vendría bien como para la preparación para Valledupar, porque uno llega desde China y quedan 10 días prácticamente y tiene que irse a Valledupar. Así que sobre esta clasificación, otra selección colectiva que clasificó a un Mundial. Sí, a nosotros nos llena de emoción cuando hablamos de ese tipo de logros, que son pequeños en la globalidad, ¿no es cierto?, pero que son muy significativos para cada deporte. En el caso del fútbol PC, ellos participaron en ocasiones anteriores en campeonatos del mundo B, el Mundial B. Y clasificar a la A siempre les faltaba un poquito, avanzaban. Y lo más interesante de todo esto es que hay un equipo técnico súper profesional que lidera el profesor Sonny Riquelme, y uno lo único que quiere siempre quiere que le vaya bien a Chile, ¿no? Pero cuando ve a un cuerpo técnico profesional, ¿cómo se ve? Que los entrenamientos siempre a la hora,
que todos los deportistas están vestidos con la misma polera cuando hay una actividad, cuando uno los cita, los convoca a algún acto, llegan todos. Hay aplicaciones tecnológicas, ellos han hecho tomas de tiempo, medidas, test físicos para los deportistas, y uno ve con la tecnología, se apoyan en el trabajo con universidades y logran finalmente, llegan los resultados. La verdad que nos ponemos muy contentos. Ese es el caso del fútbol PC, que ha hecho un enorme trabajo en el último tiempo y que lograron clasificar, así que nosotros estamos felices, ojalá tengan un muy buen desempeño. Lamentablemente el fútbol PC es un deporte que ha perdido piso a nivel internacional, ha quedado fuera de algunos eventos importantes, mega eventos, y eso también hace que se merme el apoyo en algunos casos como deporte estratégico. El caso del golfball es súper llamativo, súper interesante, porque también se ha hecho un trabajo sistemático. No ha sido fácil porque cuesta, nosotros tenemos una liga a nivel nacional de golfball, cuesta mucho sacar adelante los deportes, y en este caso en particular la liga de golfball. Tuvieron un año 2025 bastante complejo desde el punto de vista organizacional, y aún así han logrado meterse en competencias internacionales que los tienen ahí entreverados entre los mejores. El golfball ha hecho pasos muy significativos. Tuvimos una muy buena participación, me acuerdo, en los Juegos Panamericanos Juveniles de Bogotá, donde aparecen figuras, donde llegan jugadores de distintas partes de Chile, y la selección nacional los recoge y está haciendo una práctica sistemática. El golfball es uno de los pocos deportes que tiene su lugar de entrenamiento exclusivo aquí en el Centro de Entrenamiento Paralímpico, y creo que eso también está empezando a dar fruto. Nosotros vemos permanentemente cuando hacen sistema de concentrado y prácticas permanentes cómo ha ido ganando terreno. Entonces, lo que les viene a ellos, la clasificación a estos campeonatos internacionales y el hecho que esté en la línea de preparación a puertas de lo que va a ser Valledupar, yo creo que va a ser muy significativo. Me encantaría que al golfball le fuera bien, porque es un deporte que Chile, yo creo que tiene potencial, que los muchachos han entrenado mucho y les ha faltado a lo mejor un poquito de fortuna para aprovechar un resultado significativo, y eso a lo mejor puede llegar en Valledupar. Cristian, muchísimas gracias por la gentileza de siempre. Un abrazo cordial. Esperamos que les vaya muy, pero muy bien. No solo en Valledupar, sino en este año 2026. A ustedes les agradecemos siempre la permanente ocupación por estar hablando del deporte paralímpico, de todos los deportes, pero del deporte paralímpico en particular. Para todos, un gran abrazo. A mi amigo Juan Carlos, que disfrute su cumpleaños, y seguramente el amigo Pato lo va a ir a acompañar con algo en la mano ahí para celebrar. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos.